Dios les bendiga, hermanos. Disculpen la interrupción, estaba grabando un directo, pero bueno, tuve un problema técnico. Nuevamente estoy reintentando, quiero compartir con ustedes un tema que considero muy importante. Para esto invoco el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo y ruego, verdad, que sea el Espíritu Santo guiándome en esta hora, porque la verdad el tema que les quiero comentar es un tema espiritual, un tema de actualidad, un tema bíblico, pero que a la misma vez tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahorita. En este momento, pues muchos están preocupados por el tema de la pandemia, de la que está siendo azotado el mundo entero, y no es para menos porque la situación es bastante seria. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a tener esperanza en Dios, y no debemos olvidar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra. Dice: por nada estéis afanosos, estad siempre gozosos, y también nos exhorta a tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, Dios les bendiga y bueno, voy a entrar rápidamente en materia, que quiero hablarles entonces del tema, y para eso voy a introducir primeramente este tema por medio de una lectura bíblica, la cual está en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, y vamos a tomar la lectura desde el versículo 26. Y la palabra de Dios dice así: y como ocurrió en los tiempos de Noé, así sucederá también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban, y ellos daban a ellas en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y llegó el diluvio y acabó con todos. Igualmente sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y acabó con todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es importante hacer notar que en este capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, nos está haciendo referencia primeramente a una situación en la que nos dice que la venida del Hijo del Hombre, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, se va a dar en un contexto como parecido a las circunstancias de los días de Noé. Por eso es muy importante reflexionar y poder entender un poco de cómo eran los días de Noé. ¿Cuáles eran las características de los días de Noé? Bueno, para comenzar a entender un poco de ese contexto histórico de los días de Noé, vamos a leer el capítulo 6 del libro de Génesis. Y para eso voy a utilizar esta versión de la Biblia de la Nueva Reina Valera del 2000, la cual tiene un lenguaje actualizado. Y dice así, el capítulo 6, versículo 1. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaron. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años.
En esos días habían gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Podemos ver, ¿verdad?, que el Señor comienza introduciendo esta situación de los días de Noé de una manera bastante extraña, porque primeramente nos habla de que en ese tiempo los hombres comenzaron a multiplicarse. Como nosotros sabemos y hemos leído, pues la Biblia nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el día sexto creó al hombre, a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, y así seguidamente de ellos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra los hijos de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó posteriormente a eso? Bueno, pues sucedió que cuando se había multiplicado tanto, a causa de que en ese tiempo las personas no vivían como en este tiempo, que tenemos una expectativa de vida de apenas 70 años, 80 años, y los más vigorosos alcanzan los 100 años. Y ya el que sobrepasa la línea de los 100 años, pues es una gran noticia. Para nosotros encontrar una persona que vive más de 100 años, pues es una noticia grande. En aquellos tiempos, de acuerdo a la palabra de Dios, nos habla de un hombre llamado Matusalén, el cual vivió 970 años. Solo le hicieron falta unos 30 años para completar 1000 años de vida. Eso nos puede dar una idea de cómo era de longeva la gente en ese tiempo. Pero además de que se habían multiplicado las personas, imagínense si nosotros en este tiempo, una persona que tiene un promedio de vida de 70, 80 años, y en sus años de vigor, desde los 15, 20 años hasta los 40, 50 años, que las personas se multiplican. Hay personas que llegan a engendrar hasta 20, 30 hijos, una cantidad bastante grande, ¿no? Ahora, imaginémonos una persona con una vida tan longeva que pueda llegar a alcanzar 500, 600, 700 años, la cantidad de hijos que pudiera haber engendrado. Y durante ese tiempo de vida sus hijos pudieron haber engendrado a sus nietos, los nietos a los bisnietos, total de que la longevidad de estas personas les pudiera haber fácilmente permitido llegar a conocer a sus cuartas, quintas o hasta sextas generaciones. Es una cantidad de gente impresionante realmente. Entonces, una de las características que podemos encontrar de los días de Noé era la gran cantidad de personas, una sobrepoblación en el mundo. Otra situación de la que nos habla aquí el capítulo 6 de Génesis salta a la vista y es bastante curioso, donde dice que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y le nacieron hijas, dice que al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposa a las que le agradaron. Y luego adelante en el versículo 4 del mismo capítulo nos dice: y habían gigantes en la tierra después de que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Aquí claramente nos está diciendo de que una especie
a la que llama hijos de Dios se une a otra especie que son las hijas de los hombres, es decir, las descendientes de Adán y Eva, las mujeres hermosas, y estos hijos de Dios se unieron a ella y de la relación sexual que tuvieron nacieron gigantes. Es una situación que mucho se ha debatido y algunos pastores pues enseñan desde mi punto de vista erradamente de que aquí se está refiriendo a los descendientes de Caín, que vendrían siendo los malos, y los buenos, que vendrían siendo los descendientes de Sem, que fue el hijo que Dios le dio en sustitución a Adán y a Eva por la muerte de Abel, después de que lo asesinó su hermano Caín, lo cual es un ejercicio bastante de torcer la palabra de Dios, porque en la Biblia no dice nada de eso. Es un ejercicio de interpretación que no tiene lógica, la verdad. Si nos apegamos a lo que nos dice el texto, donde claramente nos habla de que los hijos de Dios, que esa palabra hijos de Dios viene del hebreo, cuando dice los Ben Elohim, que significa hijos de Dios, y para el nombre de las mujeres utiliza un término distinto, el cual dice las Ben Adán, que significa, traduciéndolo a nuestro idioma, las descendientes de Adán o descendientes de los hombres. De manera tal que nos está hablando de dos especies completamente diferentes. Por un lado tenemos las hijas de Adán y Eva, que son mujeres humanas, y por el otro lado tenemos a los hijos de Dios o los Ben Elohim, que vienen siendo los ángeles, los que en la palabra de Dios los conocemos como los ángeles caídos. Y de la unión de los ángeles caídos y de las mujeres humanas descendientes de Adán y Eva, pues en el versículo 4 nos introduce la idea de que de esta unión resultaron los hijos de estos dos grupos y vinieron siendo los gigantes, donde claramente lo dice la Biblia. Esa es otra característica de los días de Noé, porque en los días de Noé habían gigantes que eran de gran tamaño, que fácilmente podían alcanzar entre 6 metros, 10 metros y 15 metros de altura o más. Estamos hablando entonces de una situación bastante extraña, pero real, porque la Biblia lo dice. Además que hay muchos hallazgos arqueológicos de huesos gigantes. Y si algunos quieren ahondar un poco más en este tema, perfectamente pueden buscar en la red, en el internet, lo que es el Museo Smithsoniano, donde allí se guardan huesos de gigantes, de humanoides de una estatura colosales, donde también en la red pueden encontrar muchas fotografías de esqueletos gigantes en exposición en ese mismo museo. Bueno, otra de las características, además de la sobrepoblación mundial que había y de la presencia de gigantes, claramente nos lo dice la Biblia. Dice que en el versículo 6 dijo Dios que le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, pues me arrepiento de haberlos creado. Y esto se debe a lo que nos dice la palabra de Dios también, que también nos compara los días de la venida de Cristo, además de los días de Noé, los compara con los días de Lot. Sabemos que Lot era el sobrino de el padre Abraham, el padre de la fe. Y Lot vivía en un lugar llamado Sodoma, que era una ciudad que estaba en la parte sur de lo que hoy en día conocemos como el Mar Muerto, en el valle de Sodoma.
En ese valle habían varias ciudades, entre ellas estaba la ciudad, perdón, de Sodoma y la ciudad de Gomorra, donde las prácticas de estos pueblos, de estos habitantes de estas ciudades, era tan perversa que hasta el día de hoy, pues, muchos conocen la historia de esta ciudad. De ahí viene la palabra sodomitas. La palabra sodomita o sodomitas viene, es un término que se utiliza hoy en día para denominar a los homosexuales o sodomitas, ¿no? De sodomía, de tener relaciones sexuales contra natura, es decir, relaciones sexuales que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Dios estableció en su palabra. Sabemos que la unión sexual dentro del matrimonio es un acto santo, es un acto sagrado, es un acto bendito por Dios, porque la palabra de Dios nos enseña de que Dios hizo al hombre y a la mujer y bendijo su unión. También dice la palabra de Dios: y dejará el hombre a su padre y a su madre por unirse a su esposa, y también la esposa dejará a padre y madre por unirse a su esposo. Así es que las relaciones sexuales son benditas dentro del matrimonio. Sin embargo, hay muchas prácticas sexuales que la palabra de Dios las condena y que Dios las condena porque son contra naturaleza. Entre esas tenemos, ¿verdad?, lo que es la más común, que es la fornicación, el adulterio, pero hoy en día se ha hecho común también las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, no solamente de mujeres con mujeres, sino hombres con hombres y etcétera, ¿no? Entonces también esa era una de las características de los días de Noé, donde la perversidad sexual había alcanzado unos niveles tan bochornosos y tan ofensivos para la santidad de Dios, que Dios se arrepintió, no solamente por ese tipo de pecado, sino también porque la perversidad de los hombres en ese tiempo era tan grande. Había muchos asesinatos, había robo, había destrucción, y por otro lado los gigantes estaban aterrorizando a la humanidad. Los gigantes se comían a las personas. Y yo sé que puede sonar un poco bastante fantasioso para algunas personas, que esto les puede resultar extraño, pero voy a apoyar un poco lo que estoy diciendo con una lectura que voy a leer ahorita de un libro que se llama el libro de Enoc. Es un libro que está citado en la misma Biblia. El libro de Enoc, en el capítulo 6, nos dice lo siguiente: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, nótese que aquí ya no dice los hijos de Dios, sino que utiliza otra palabra para denominar a los caídos, y dice: y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Lo cual coincide perfectamente, ¿verdad?, esto que acabo de leer con lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y continúa la lectura en el capítulo 6 de el libro de Enoc, y dice: entonces Shemiasa, que era su jefe, está refiriéndose a los ángeles caídos, o que aquí los llama los vigilantes, dice que uno de ellos, que era el jefe de los ángeles caídos, de nombre Shemiasa, les dijo a sus compañeros, a los otros ángeles: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos les respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, que es una maldición. La palabra anatema significa maldición. Es un juramento con maldición,
a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo totalmente. Es decir, que aquí los ángeles caídos hicieron un pacto bajo maldición de que el que no cumpliera la palabra que estaban comprometiendo, cada uno pues estaba bajo maldición. Y el compromiso al que estaban asumiendo era bajar a la tierra y tomar mujeres y engendrarle hijos. Luego en el versículo 5 del mismo capítulo 6 dice: entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, los unos con los otros bajo anatema. Y era en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, que es un monte que está en la parte norte, en la parte septentrional de lo que es el territorio de Israel. Y sigue diciendo: porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de los jefes: Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacob, Ramael, Cobabel, El, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Hermoní, Matrael, Ananiel, Sotoel, Chemisiel, Shaariel, Tumiel, Turiel, Yumiel y Yahadiel. Estos son algunos de los nombres de los principales ángeles caídos que bajaron sobre el monte Hermón el día de la prevaricación, es decir, el día en que los ángeles de Dios decidieron violar el mandato de Dios de que no había sido hecho para ellos el tener sexo, sino que era un asunto de los hombres. ¿Por qué razón y por qué causa? Porque los seres humanos somos mortales y es necesario que para la preservación de la especie humana, pues los seres humanos tengan relaciones y se multipliquen por la vía sexual. Sin embargo, los ángeles, quienes son inmortales, no requieren entonces de preservar la especie. Y por lo tanto, Dios no les dio a ellos el permiso de tener descendencia. Sin embargo, pues la Biblia claramente nos enseña de que ellos decidieron abandonar su dignidad y unirse con las mujeres para hacerle hijos. Entonces ahí tenemos otra característica de los días de Noé. En los días de Noé habían híbridos. ¿Qué cosas son los híbridos? Todos sabemos que, por ejemplo, cuando se unen dos animales de diferentes especies, nunca van a ser una cría de la misma especie o de una de las especies que se unen. Un ejemplo muy conocido es cuando, por ejemplo, un burro tiene cópula con una yegua. ¿Y qué pasa? Bueno, no nace un burrito ni tampoco nace un caballito ni una potrilla, sino que nace un macho o una mula con características diferentes a ambas especies que se unieron y con características completamente distintas, es una mezcla entre ambas. Y una de las cosas que sucede cuando se une estas dos especies para formar una tercera especie, a la que se le llama híbrido, es que esta tercera especie híbrida pues no pueden reproducirse, son estériles. Entonces, cuando se unieron los ángeles caídos con las hijas de Adán, con las descendientes de Adán y Eva, pues ocurrió que nacieron unos seres que no eran humanos ni eran ángeles, eran híbridos, y
Estos híbridos pues eran gigantes de tamaño colosal y eran prácticamente unos monstruos, eran unos monstruos terribles. Y esa es otra característica de los días de Noé. Además del pecado, además de la perdición, además de la depravación sexual, además de la sobrepoblación que había sobre la tierra, pues habían estos híbridos. Y esas son las características demográficas, podríamos decir. Y desde el punto de vista de la espiritualidad, pues obviamente había un completo y total abandono de la ley de Dios, lo cual se le conoce en términos teológicos como apostasía. Y eso nos hace recordar lo que el apóstol Pablo enseñaba en Segunda de Tesalonicenses, si no me equivoco, mejor vamos a buscarlo, creo que capítulo 7, Segunda de Tesalonicenses capítulo 7, donde dice: con respecto a la venida de nuestro Señor, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no quiero que ninguno sea movido de ninguna manera de vuestra manera de pensar, ya que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, sin que antes venga la apostasía, dice el apóstol Pablo, y se manifieste el hombre de pecado. Aquí nos habla de la apostasía, ¿no? Como uno de los requisitos, o más bien de las señales que debían de cumplirse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí claramente nos lo dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde habla acerca de la manifestación del hombre de pecado. Lo leo nuevamente, lo leo porque hace rato lo estaba recitando pero sin leerlo. Lo voy a leer literalmente como lo dice acá. Dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él: os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La palabra apostasía es una palabra que se utiliza para denominar a una condición de un abandono total de la voluntad de Dios, de una oposición total a la voluntad de Dios, es decir, ponerse completa y totalmente en contraposición a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día en este tiempo. Claramente en este tiempo pues la gente no quiere saber absolutamente nada de Dios, hay un abandono total, y incluso en círculos de personas que se creen muy inteligentes, que se hacen llamar a sí mismos intelectuales y sabios, pues está de moda el ser ateo. De manera tal que si alguien en esos círculos confiesa su fe en Cristo, pues es ridiculizado, se burlan de él y lo tienen por tonto, porque para ellos el hecho de tener fe en Jesucristo lo ve como un acto de completa ignorancia, cuando por el contrario los ignorantes son aquellos que rechazan a Dios, porque el día en que lo vean pues se van a dar cuenta de su gran error. Pero volviendo al punto, decíamos que en los días de Noé había una apostasía. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que la humanidad completa se había puesto en una contraposición frontal en contra de Dios, viviendo de una manera perdida, viviendo de una manera que no agrada a Dios, viviendo de una forma excesiva, donde era gobernado por sus propios apetitos. Como hoy en día podemos ver que muchas personas dicen
¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, ¿por qué tanta pobreza? Si Dios existiera, ¿por qué personas enfermas? ¿Por qué estas pandemias, esta desgracia, tantos miles de personas muriéndose? ¿Dónde está Dios que no interviene? Esos son uno de los argumentos de los que se hacen llamar ateos, lo cual es una completa absurdez, porque Dios no puede estar interviniendo en contra de la voluntad de los seres humanos, porque Dios no creó robots. Dios creó a seres pensantes, a seres racionales, a seres con la capacidad moral, aunque el hombre se haya desmoralizado de una manera tal que se ha deshumanizado en este tiempo. Pero todas las cosas que pasan por voluntad propia del ser humano, pues el hombre tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus propios actos. Y aunque algunos pagan por otros, ¿no? Desdichadamente es una realidad, porque voy a poner un ejemplo de actualidad. Hoy en día estamos viviendo una situación de pandemia, pero para nadie es un secreto y pueden buscarlo. Ahí está la información de que este virus, no voy a mencionar su nombre, fue creado en el año 2015. En el año 2015 en China fue creado y fue publicado. Estos experimentos científicos fueron publicados por la televisión italiana en el año 2015. Incluso hay un video que anda en las redes sociales que nos habla de ese tema, donde la televisión italiana publicaba ese anuncio que hacía los científicos chinos de que estaban experimentando con una cepa de un virus de SARS, al cual lo estaban modificando, aplicándole genes de otra especie, que el virus de SARS lo habían sustraído de un murciélago y que le habían manipulado genéticamente, y que a través de esa manipulación pues estaban capacitando o le estaban dando la posibilidad a esta cepa de virus de poder infectar a los humanos, y que esto lo estaban haciendo supuestamente para estudiar los riesgos y la forma de mitigar si alguna vez esta amenaza se materializara en los seres humanos. Pero como podemos darnos cuenta, obviamente, pues al final lo que terminó sucediendo es que este mismo virus se les escapó de los laboratorios donde ellos estaban haciendo esos experimentos. Vamos a decir, se escapó, ¿no? Aunque también hay muchas sospechas de que en realidad fue una infiltración controlada, es decir, planificada y voluntariamente liberada para causar lo que causó, por muchas razones que no voy a ahondar ahorita, y que son perfectamente razonables y entendibles, porque hay muchas cosas que no conocemos, que de fondo hay, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que el hecho de que este virus esté azotando a la humanidad y esté causando tanta desgracia y tanta muerte, pues no se lo podemos adjudicar a Dios. Además, por otro lado, el Señor sí en su palabra nos ha prevenido de esto desde hace 2000 años. El Señor nos ha dicho de que en este tiempo, previos a la venida de Cristo, pues una de las características que las podemos encontrar allá en el capítulo 24 de Mateo, donde claramente nos dice que iban a haber pestes. Claro que van a haber pestes. Y las pestes son principios de dolores, así como la guerra, los rumores de guerra, las pestes, hambres, pestilencias y todas esas cosas que están profetizadas en la palabra de Dios, y que son las señales que nos van dando las pautas de que la venida de nuestro Señor Jesucristo pues está próximo y está a las puertas. Pero no le podemos adjudicar estas cosas como que Dios
la hace para atormentar al ser humano, como si Dios estuviese gozando de las calamidades de la humanidad. Por el contrario, Dios en estos tiempos de crisis están sus ojos y oídos atentos a la voz de aquel que se humilla delante de Dios y viene y le busca en arrepentimiento y buscando su misericordia y su gracia. Y además que también Dios permite estas cosas para que el ser humano reflexione y pueda venir a buscar a Dios y pueda ser salvo no solamente de una enfermedad física, sino de la mayor y peor enfermedad que puede tener el ser humano, que es el pecado, que es la enfermedad que le puede quitar no solamente su vida física, sino también su vida espiritual y lo puede llevar al infierno. Seguimos leyendo lo que es el libro de Enoc para que entendamos un poco más acerca de esta situación, de cómo eran los días de Noé, porque este era el contexto de los días de Noé. Miren lo que dice el capítulo 7 del libro de Enoc. Dice, y todos y sus jefes tomaron para sí mujeres. Sigue hablando aquí de los ángeles caídos, quienes tomaron mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Entonces, como podemos ver, aquí nos introduce otra idea en la que claramente podemos compararla con nuestro tiempo. Aquí nos habla de que los mismos ángeles caídos no solamente se corrompieron a sí mismos tomando mujeres entre las hijas de los hombres, sino que también ellos corrompieron a estas mujeres porque ellos les enseñaron la brujería, le enseñaron la magia, le enseñaron el corte de raíces, es decir, lo que se conoce en este tiempo como las curas por medio de las plantas, lo que se llaman los yerberos famosos, ¿no? Los yerberos, también enseñar sobre las plantas. Y ¿por qué esto está considerado como un pecado? Porque las personas dejaron de confiar en la protección de Dios para depositar su confianza en estos conocimientos, entre comillas, no de ciencia. No era la voluntad de Dios que así fuera. Recordemos que en aquel tiempo, cuando las personas no hacían uso de estos artilugios de plantas, de raíces para supuestamente hacer medicina, la gente vivía centurias, la gente vivía 500, 600, 600, 700 años. Así es que esto no era ni siquiera necesario. Sin embargo, pues los ángeles caídos le enseñaron estas cosas a estas mujeres. Luego, en el versículo 2 del mismo capítulo 7 nos dice, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes. Aquí claramente nos lo dice, que parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Mire que aquí nos da un dato muy interesante acerca del tema de los gigantes. Nos dice de que los gigantes podían alcanzar alturas de hasta 3000 codos. Un codo de hombre, que es la unidad de medida con la que en ese tiempo medían, podía tener una envergadura de 40 centímetros. Es decir, que para tener una idea de la altura de estos gigantes, podemos hacer un cálculo aritmético sencillo de multiplicar 3000 por 40 centímetros. Esto nos va a dar una envergadura aproximada de la altura de estos gigantes. Lo voy a hacer aquí nomás para ustedes. Dice 3000 por 40, pues nos da 120.000 centímetros dividido entre 100, que es un metro en nuestro sistema de medición, y nos da una altura de 1200 metros.
Eh, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, es algo que te deja helado, porque te revela que estos gigantes podían alcanzar unas alturas colosales. Ahora mire qué interesante esto que les voy a contar. Recordemos que en todas las supuestas, ¿cómo le llama la gente a las cosas, a los datos históricos que no pueden explicar? Le llaman mitología, ¿no? En todas las mitologías de todas las civilizaciones antiguas, nos hace referencia a los gigantes, nos hace referencia a los dioses y nos hace referencia a los hijos de los dioses y nos hace también referencia a las mezclas entre dioses y humanos. La mitología griega, la mitología romana y las mitologías del norte de Europa, muchas mitologías, incluso las mitologías de los indios Cherokee de Norteamérica, también hacen referencia a gigantes. Así es que esto del tema de los gigantes no es una cosa que solamente está en la Biblia, pero mire lo que nos dice la misma Biblia en el capítulo 6 de Génesis, donde estábamos leyendo inicialmente, para que nos demos una idea de cómo se van uniendo las piezas de este rompecabezas como un puzzle. Dice en el versículo 4, y en esos días habían gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí nos hace referencia precisamente a eso, a las mitologías de las diferentes culturas, de las diferentes civilizaciones antiguas, donde no oculta la Biblia, sino que más bien nos revela y arroja luz sobre esta situación, diciéndonos que estos gigantes de los que nos habla la Biblia en el capítulo 6 de Génesis son los mismos hombres de renombres de las mitologías, de las diferentes culturas, de las diferentes civilizaciones antiguas. Ahí podemos nosotros recordar lo que nos enseñaron cuando estábamos en la escuela, los que tuvieron la oportunidad de ver. Yo recuerdo que cuando comenzamos a introducirnos en el estudio de la mitología greco-romana, cuando nos enseñaron la Ilíada, aquel libro de mitología antigua, donde se habla de el Olimpo, los dioses del Olimpo, donde se habla de Zeus, donde se habla de Hera, donde se habla de Poseidón, etcétera, ¿no? Que el Señor reprenda a esos demonios. Nosotros lo veíamos como una mitología antigua a la cual la historia hacía referencia de cuál era la cosmovisión de esos pueblos antiguos, pero aquí la Biblia en el capítulo 6 no niega y no lo toma como una simple mitología, como algo, como un dato supuestamente histórico, entre comillas, que no se puede explicar de una manera racional, sino que por el contrario, la Biblia claramente nos dice de que estos gigantes o estos hijos que nacieron de la mezcla de los ángeles caídos y las mujeres que quedaron embarazadas de ellos son los mismos hombres de renombre de la antigüedad, o mejor dicho, de todas esas mitologías, entre comillas, de las diferentes civilizaciones antiguas que están en el folclore de todas esas naciones, como por ejemplo los egipcios, los griegos, los romanos, los nórdicos, etcétera, ¿no? Aún incluso en Norteamérica, como les comentaba.
Sigamos leyendo lo que nos va revelando aquí el capítulo 7 y dice, para que se fijen en algo que ya les estaba comentando yo anteriormente, en el versículo 3 del capítulo 7 del libro de Enoc dice que devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerse. ¿Cómo relacionamos esto hoy en día? Miren qué interesante. Todas, sin excepción alguna, las casas reales de Europa, de los diferentes países europeos, de todos esos lugares donde hasta el día de hoy se conserva esas formas tradicionales de gobierno, como son las monarquías. Una de las cosas que estas personas reclaman, que ellos dicen que ellos nacieron para gobernar y ser reyes, y lo justifican diciendo de que ellos tienen ascendencia de los dioses. Ascendencia de los dioses. Es decir, que estas personas, según lo que ellos mismos dicen y defienden, tienen ascendencia ancestral de estas líneas de sangre ancestrales que guarda de alguna manera vínculo con estas líneas de sangre de los descendientes de los ángeles caídos. Esto es una de las cosas que ellos defienden. Y así, al igual que en los días de Noé, los gigantes, según nos revela el capítulo 7 del libro de Enoc en el versículo 3, estos gigantes, de todos los hombres, hasta los humanos, ya no lograban abastecerse. Es decir, que estos devoraban no solamente el trabajo de los hombres, sino que también se alimentaban, comían personas. Lo mismo que está sucediendo hoy en día, en estos días que estamos viviendo. Estas élites poderosas, estas élites que reclaman ser descendientes de los dioses y que por tanto tienen el derecho de gobernar, están haciendo hoy en día esto mismo. Están devorando el trabajo de todas las personas. Ellos son los beneficiarios de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que hacen todas las personas. Me gustaría tener un poco más de tiempo para ahondar en esta parte, para que entendamos cómo funciona la economía del mundo. Y voy a utilizar un ejemplo más sencillo que lo podamos entender y el más rápido por cuestiones de tiempo. Las personas, para hacer cualquier tipo de actividad mercantil, comercial, laboral, cualquier tipo de actividad que necesite hacer para poder ganar el sustento diario para él y su familia, requiere dinero. Y las personas, para poder trabajar, como no tienen dinero, vamos y nos enjaranamos, vamos y sacamos un préstamo. Sacamos un préstamo a una financiera, sacamos un préstamo a un banco, sacamos un préstamo de un usurero. Pero ¿de dónde agarran el dinero los bancos con el que ellos trabajan? Bueno, sencillo, se lo prestan a otros bancos, que son bancos regionales, que le llaman bancos de segundo piso. ¿De dónde agarran el dinero los bancos de segundo piso, que el dinero que le prestan a los otros bancos? Sencillo, lo agarran de bancos mundiales como el Fondo Monetario Internacional y otros bancos, solo por mencionar el Banco Mundial, etc. Y estos bancos mundiales, ¿de dónde agarran ese dinero que les prestan a esos bancos de tercero, de segundo y de primer piso? Pues de los dueños del dinero. ¿Y quiénes son los dueños del dinero? 13 familias. Las 13 familias más poderosas que hay en el mundo, que son las dueñas de las industrias, que son las dueñas de las transnacionales, que son las dueñas de todo lo que existe, porque todo lo que existe funciona con el dinero de ellos. Ellos son los dueños de todo. Y cuando usted
paga los créditos, los paga con intereses. Y lo mismo pasa el banco. El banco paga con intereses el dinero que recibió del otro banco de segundo piso. Y el banco de segundo piso paga con intereses el dinero que recibió del banco de tercer piso hasta llegar a los dueños del dinero, que son estas 13 familias, y ellos de esa manera están devorando el trabajo de todos. Pero hay algo también, aquí habla de dos características. Por un lado dice que los gigantes devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, pero también nos dice que también devoraban a los humanos, es decir, se los comían. Y en este tiempo, ¿acaso está sucediendo lo mismo? Pregunto. Pues claro que sí, perfectamente. Estas personas están devorando humanos, se comen a los humanos. Hoy en día sabemos que literalmente las personas están siendo secuestradas, los niños están siendo secuestrados, los jóvenes están siendo secuestrados, los adultos están siendo secuestrados para sacarle los órganos, para comerciar con ellos, para la venta y el tráfico de órganos, pero no solamente para eso, sino que también para la industria farmacéutica, para la industria de los cosméticos, porque muchas mujeres que se aplican muchas cremas, muchos cosméticos supuestamente para la cara, que algunos le dicen que supuestamente son a base de placenta. ¿De dónde van a agarrar tanta placenta para hacer tanto cosmético y tanta cosa? Pues simple y sencillamente son partes humanas que son sacadas de los hospitales o que son sacadas de lugares donde descuartizan esas personas que desaparecen y que matan, y que son comercializados porque son materia prima para la elaboración de estos productos. Pero también literalmente se los están comiendo a los seres humanos. Si no, pues busquen en la red y van a darse cuenta que incluso hay lugares como en China, Japón y otros países donde hay restaurantes exclusivos que no son para cualquier persona, donde solo llegan personas con mucho dinero que pueden pagar un servicio de una comida especial, entre comillas, donde le sirven carne humana. Es real, aunque no lo crea, aunque parezca tan malo y tan fantasioso como para ser verdad, pero aunque parezca tan ridículo, es ridículamente cierto, es verdad. Así es que la palabra de Dios no se equivoca cuando nos enseña de que los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos previos a la venida de Cristo, son como en los días de Noé, donde estos poderosos gigantes devoraban el trabajo de los hombres y también devoraban a los mismos humanos, de una manera tal que ya no podían abastecerse. Y es lo mismo que están diciendo los ricos y poderosos de hoy en día, que el planeta Tierra sufre una enfermedad y que esa enfermedad se llama los mismos humanos, es decir, la sobrepoblación humana. Entonces ellos plantean soluciones porque ellos dicen que ellos quieren salvar la tierra. Ellos quieren salvar la tierra de la peste humana. Pero si ellos quisieran salvar la tierra de la peste humana, ¿por qué no comienzan por ellos mismos a quitarse de en medio? No se suicidan ellos. Lo que ellos hacen es comienzan a hacer planes eugenésicos. Oigan esta palabra. Planes eugenésicos, donde esos planes consisten en hacer estrategias y planear cómo deshacerse de una inmensa cantidad de seres humanos para que la tierra y sus recursos sean sostenibles. Porque dicen que los recursos del planeta Tierra son insuficientes para que ellos puedan vivir en el nivel de vida que necesitan vivir. Lo mismo que pasaba en esos tiempos, que ya no lograban abastecerse. Hoy en día, estos ricos, estos poderosos,
pues simple y sencillamente dicen que ya no hay recursos suficientes para poder abastecerse ellos, entonces necesitan exterminar personas. Luego en el mismo capítulo 7, versículo 5 dice, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra y contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos las carnes de los otros y bebían sangre. Entonces, ahí podemos ver lo que les estoy comentando, la situación de estos seres tan terribles que devoraban a las demás especies, a los humanos, y habían hecho que los recursos se hicieran insuficientes. Y luego en el capítulo 6 el capítulo 7, siempre el capítulo 7 y versículo 6 nos dice, entonces la tierra acusó a los impíos lo que se había hecho en ella. Lo mismo pasa hoy en día, la tierra gime, la tierra clama, la tierra se sacude, por eso los temblores, porque la tierra ya no soporta tanto pecado, la tierra ya no soporta tanto abuso, la tierra está sufriendo. La misma palabra de Dios dice que la tierra gime delante de Dios, acusando el pecado de los hombres. Y todas esas eran las circunstancias que se vivían en los días previos al diluvio. Y esas fueron las causas y las razones por las cuales en un acto de amor Dios mandó destrucción repentina para poder salvar a la humanidad. No a todos, sino al remanente que Dios quiso salvar. Y dice que Dios comenzó a examinar a los hombres, a los descendientes de Adán y Eva, para ver quiénes eran salvables, para ver quiénes estaban viviendo conforme a la palabra. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios solo encontró justo a Noé, a su mujer y a sus 3 hijos. Y que solo salvó a su mujer, a Noé, a su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, a 8 personas nada más en el arca. También hace la comparación con los días de Lot. Y en los días de Lot, ¿cuántas personas se salvaron? Lot, su mujer, sus 2 hijas, y quiso salvar también a sus 2 yernos, esposos de sus hijas, y estos no quisieron obedecer la voz de alerta. Y Dios sacó a Lot y a sus 2 hijas y a su mujer, pero cuando iban en el camino, la mujer de Lot volvió a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal. Al igual que en este tiempo, la palabra de Dios está siendo predicada, al igual en este tiempo, Dios está advirtiendo de lo que viene, pero las personas no quieren apercibirse del riesgo inminente en el que estamos, porque la gente piensa que todo esto es mentira. La gente piensa que todo esto es ficción, pero Dios es fiel en su palabra y lo que Él promete lo cumple. Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos del fin. Y tenemos que apercibirnos, buscar más de Dios, buscar su presencia, arrepentirnos diariamente de todas las cosas malas que hacemos, procurar no pecar
y buscar a Dios en oración, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pues así como lo dice el mismo Cristo en su palabra, que como ocurrió en los tiempos de Noé, así sucederá también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban ellos y daban a sus hijas en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y acabó con todos. Igualmente sucedió en los tiempos de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como lo dice también el apóstol Pablo en la lectura que leíamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, la apostasía. Hoy en día el hombre de pecado es el estilo de vida de la humanidad. El hombre de pecado, el hombre que solo vive para satisfacer sus apetencias, sus apetitos de comer, beber, fornicar y hacer todo lo que el cuerpo le pida. Entonces, esa profecía está cumplida también. Cristo viene pronto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios tenga misericordia de nosotros. Hasta aquí, hermano, esta reflexión. Yo no soy ningún pastor, tampoco hago esto porque me interese algo, esto no me ha de comer, simple y sencillamente estoy haciendo esta reflexión para ustedes y para mí también, porque creo que la necesito igual que ustedes en este tiempo que debemos de apercibirnos, porque necesitamos estar a cuentas con Dios, para que no el día malo, el día de la tribulación, el día de la prueba, no lloremos y demos gritos al cielo maldiciendo a Dios por su juicio, sino que nos llenemos de esperanza, nos llenemos de gozo por la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que está a las puertas. Que la venida de nuestro Señor Jesucristo no sea un tema y de angustia, sino que esperemos a nuestro Señor Jesucristo con ansia desesperada y con gozo, porque si Cristo viene es para liberarnos de esta situación, de este mundo malo en el que vivimos, y Dios ha tenido misericordia de nosotros, que siendo también nosotros malos, ha tenido misericordia y nos ha redimido del mundo de pecado. Dios les bendiga, Dios los guarde y nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros.